Uno de los grandes problemas que habían en Rusia que perjudicaban a los sectores populares era el zarismo. Zarismo. Ojo, esto estoy poniendo aquí porque no lo voy a poner aquí, ¿ah? ¿Ya? El zarismo. ¿Qué era el zarismo? ¿Qué era el zarismo? El zarismo era un tipo de gobierno en donde todo el poder se concentraba en manos de ¿quién? Del zar. ¿Cómo se llama el zar? El zar tenía un nombre en particular. ¿Quién era el zar? Nicolás II, que pertenecía a una familia que ya venía gobernando Rusia durante bastante tiempo. ¿Cómo se llama esa familia? Los Romanov. ¿De acuerdo? Los Romanov gobernaban Rusia ya hace algún tiempo atrás. Y el zar que encabezaba esa dinastía era Nicolás II. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es el zarismo? Es un tipo de gobierno, es un tipo de régimen político en donde todo el poder se concentra en manos ¿de quién? Del zar. ¿Se entiende la idea, no? Ya, muy bien, facilito. Ese es un detalle que hay que tener en cuenta, ¿no? Ya, otro problema que había en Rusia. Otro problema que había en Rusia. Ojo, ¿cuándo se da la Revolución Rusa? 1917. Otro problema que había en Rusia era que en pleno siglo XX, ese siglo XX, ¿qué seguía con mucha fuerza dentro de Rusia? Económicamente hablando. Aparte de eso, económicamente hablando, lo que predominaba en Rusia en pleno siglo XX, a inicio del siglo XX, era el feudalismo. O sea, el nivel de atraso ruso era tanto que en pleno siglo XX seguía sumergido en la feudalidad. Imagínate, ¿no? Cuando supuestamente el feudalismo ya se había agotado, ¿cuándo? Cuando supuestamente el feudalismo se había agotado, ¿cuándo? Se había agotado en el siglo XV, ¿no? XVI. Recuerda, la Edad Media va hasta el siglo XV, ¿no? Claro, teóricamente, ¿no? Porque en realidad los rezagos de la feudalidad permanecieron durante varios siglos más, ¿no? Pero ya para el siglo XX, ya prácticamente el feudalismo se había extinguido. Sin embargo, Rusia era un país netamente feudal, o prácticamente feudal. ¿Dónde se expresaba esa feudalidad? ¿Dónde se expresaba esa feudalidad? Esa feudalidad se expresaba en los boyardos. ¿De acuerdo? ¿Quiénes eran los boyardos? ¿Quiénes eran los boyardos? Los boyardos eran señores feudales. Eran grandes propietarios de tierras. Incluso los boyardos juntos eran una suerte de equilibrio de poder frente a quién. Frente al zar, pues, ¿no? O sea, eran hombres con poder. Y es más, en sus tierras explotaban a quiénes? A la inmensa mayoría campesina que era el principal sector social de Rusia. Es más, a los campesinos se les daba un nombre. ¿Cómo se les llamaba? Se les llamaba mujiks. Mujiks. ¿De acuerdo? Entonces, todos estos elementos van a terminar desencadenando ¿qué? La revolución rusa. Claro, ahí te he mencionado los principales, ¿no? Hay otros elementos más. Otro elemento que solo te menciono, por ejemplo, era Rusia es un país grande, tú muy bien sabes eso, con muchos recursos, y en consecuencia era blanco de quiénes. Rusia era y es un país enorme, con muchos recursos, y en consecuencia era blanco de quiénes. De las potencias extranjeras que querían invadirla, quitarle territorios, quitarle recursos. Una de esas potencias que estaba constantemente hostigando a Rusia era Japón. ¿De acuerdo? Entonces, todos esos elementos desencadenarán la denominada Revolución Rusa. ¿Se entiende? Facilito. ¿De acuerdo? Revolución Rusa 1917. ¿Ya? Bien, ya no te voy a poner ahí las causas porque ya te las he mencionado, te las acabo de mencionar. Vamos a poner aquí los hechos previos a la revolución, los antecedentes. Punto 1. Antecedentes. Ya.
Antecedentes. ¿A qué me refiero con antecedentes? ¿Qué sucesos se dieron inmediatamente antes de la revolución que fueron preparando el camino para la revolución? Ya, primer antecedente importante. Atento, ¿ah? Correcto. 1904, 1905, Japón, dentro de sus pretensiones expansivas imperiales, pone como objetivo ¿a quién? A Rusia. Y en consecuencia, ¿qué se desata? ¿Qué se desata? La guerra ruso-japonesa. ¿Ya? Entonces ponemos aquí la guerra ruso-japonesa. ¿De acuerdo? La guerra ruso-japonesa. Esta guerra va del año 1904 al año 1905. ¿Ya? Bien. Esta guerra termina siendo favorable ¿para quién? ¿Para Rusia? Japón. Japón se impone. ¿Ya? Ponemos aquí, se impone. Se impone y le hace firmar a los rusos un tratado. ¿Cómo se va a llamar ese tratado con el que culmina esta guerra? ¿Alguien sabe? Se va a llamar el Tratado de Portsmouth. ¿De acuerdo? Se impone a través del Tratado de Portsmouth. ¿De acuerdo? Se impone a través del Tratado de Portsmouth. Ahora, esta situación, escúchame, esta situación va a profundizar la crisis que ya existió en Rusia. Es decir, si Rusia ya venía mal, muy mal, la derrota frente a Japón ahonda más la crisis, profundiza más la crisis. Y como toda guerra, por lo general siempre golpea a ¿quiénes? A los más pobres, pues, ¿no? Una guerra, por lo general, golpea a los más pobres, pues estos son los que están más expuestos porque estos son los más vulnerables y por lo general son los que van a pelear al final del día, ¿no? ¿Me entienden? Entonces, la situación en Rusia se agudiza para 1905. Se agudiza en 1905. ¿Qué hace en 1905 el pueblo ruso? Sale a protestar de manera masiva. Eso va a desencadenar la famosa revolución de 1905. ¿De acuerdo? Entonces, estalla la denominada revolución de 1905. ¿De acuerdo? La revolución de 1905. El pueblo ruso sale a protestar masivamente. ¿Ya? El pueblo ruso sale a protestar masivamente. Salen a protestar contra el régimen zarista. Es más, se dirigen a la sede del gobierno del zar. ¿Cómo se llama la sede de gobierno del zar? ¿Cómo se llama? Se llama el Palacio de Invierno. A las afueras del Palacio de Invierno, los rusos protestan masivamente. Se calculan más de 200.000 manifestantes, imagínate. ¿Y el zar qué hace? El zar qué hace al ver esa muchedumbre. El zar ordena reprimir, a sus soldados ordena represión. Y eso va a provocar una masacre. ¿Cómo se va a llamar esa masacre? Eso se va a llamar el Domingo Sangriento. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, revolución de 1905. Ponemos aquí el pueblo protesta, el zar reprime. El zar reprime. Y a esa represión, ¿cómo vamos a llamarla? A esa represión vamos a llamarla el Domingo Sangriento. Ya, a esa represión vamos a llamarla el Domingo Sangriento. ¿Correcto? Bien. 1 millar de víctimas mortales producto de la represión. Un poco más de 1.000 personas, ¿no? Imagínate. Una cantidad importante de víctimas producto de la represión brutal del zarismo.
El zar espera que con esta masacre el pueblo ¿qué actitud iba a tomar? Correcto, se iba a asustar, iba a disminuir la intensidad de su protesta, ¿no? Pero no, ¿qué sucede con el pueblo? Intensifica su lucha, ¿no? O sea, ya el pueblo ruso está en un nivel de toma de conciencia en donde ya, si bien es cierto, hay víctimas, hay caídos, pero el pueblo entiende que esos son los costos de ¿qué? De la lucha, pues, ¿no? Entonces el pueblo intensifica su presión contra el zarismo y el zar no le queda otra que, al zar no le queda otra que, tú eres el zar, ¿qué haces? ¿Qué haces? Negocias, pues. ¿De acuerdo? Y producto de esa negociación, ¿qué se crea en Rusia? Correcto. Producto de esa negociación, se crea en Rusia el Parlamento. Nace la Duma. La Duma, teóricamente, es la institución que va a representar los intereses de ¿quién? Del pueblo. Es el Parlamento, pues, ¿no? En un Parlamento, ¿quiénes son los miembros de un Parlamento? ¿Quiénes son los miembros de un Parlamento? Son aquellos que han sido elegidos supuestamente por el pueblo. No, es como el Congreso de la República que tenemos, ¿no? Los 130 congresistas que tenemos supuestamente representan a quiénes. A nosotros, porque nosotros en época de votación los hemos elegido. Entonces, como los 33 millones de peruanos no podemos gobernar el Perú, ellos gobiernan en nuestro nombre. Supuestamente, ¿no? De ahí a que eso sea cierto, de ahí a que eso funcione como tal, es otro tema, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿qué sucede? El zar negocia con el pueblo y producto de esa negociación nace la Duma. ¿Ya? Ante la presión popular surge la Duma. Ante la presión popular surge la Duma. Surge la Duma. Paréntesis, ¿qué es la Duma? Es el Parlamento ruso. Es el Parlamento ruso. ¿De acuerdo? ¿Se entiende? Facilito, ¿no? Bien, ahora, ya te dije, supuestamente el Parlamento, la Duma, va a representar los intereses de ¿quién? Del pueblo. Sin embargo, eso no termina siendo así, pues la Duma se termina convirtiendo en un órgano de gobierno más del régimen zarista, en un aparato más del poder del zar. La Duma termina siendo copada por integrantes de la nobleza, integrantes del clero, defensores del régimen zarista, más no verdaderos representantes del pueblo. Así que la Duma empezará a legislar en función de estos sectores privilegiados, alejándose totalmente de los intereses de quién? Del pueblo. Ejemplo de ello, 1914, ¿qué estalla? 1914, ¿qué estalla? Chicos, ¿no? Estás a una semana de tu examen, no te voy a preguntar esto que es tan sencillo. La Primera Guerra Mundial. ¿De acuerdo? 1914 estalla la Primera Guerra Mundial. ¿Cuál era el sentir del pueblo ruso? Que no querían la guerra. El pueblo ruso no deseaba la guerra, por lo general, o sea, en su mayoría no deseaban la guerra, porque ellos son conscientes de que ellos son los que van a ir a pelear a la guerra. Entonces, no queremos guerra. Es más, ¿qué tiene que hacer Rusia en una guerra imperialista cuando Rusia, pues, ni siquiera es una potencia imperialista como tal? Es un país anclado en la feudalidad, atrasado. Entonces, es incoherente que Rusia participe en dicha guerra. ¿Qué hace el zarismo? ¿Qué hace el régimen zarista? ¿Qué hace? Claro, hace que Rusia participe de la guerra. Totalmente alejándose de quién? De la voluntad popular. Pues. Entonces, de esa manera, vamos a ver cómo al final la Duma termina sirviendo más al régimen zarista. ¿De acuerdo? Entonces, 1914, ante la oposición popular, Rusia ingresa a la Gran Guerra. ¿Cómo?
Los soviets se originan en este contexto también. Ya, a ver. Entonces, ponemos aquí 1914, estalla la Primera Guerra Mundial. ¿De acuerdo? Estalla la Primera Guerra Mundial. Y Rusia ingresa a participar de ella. Ya, ponemos a Rusia se incorpora a un bando de la guerra. ¿A qué bando? Rusia se incorpora a la triple entente. ¿En dónde estaba quién? ¿En dónde estaba quién? Inglaterra, Francia. Con Rusia son la triple entente. Italia está en el otro bando, en el bando de la alianza. ¿De acuerdo? Bien, ahora, aquí hay algo también importante que resaltar, que cuando el pueblo ruso inicia su lucha desde la revolución de 1905, o sea, desde aquí, el pueblo empieza a organizarse, producto de su nivel de concientización, producto de su nivel de politización, el pueblo ruso se organiza. Y producto de esa organización popular surgen los soviets. ¿Qué son los soviets? Son consejos populares, que podrían ser de campesinos, de obreros, o inclusive van a surgir consejos populares de soldados, soviets de soldados. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la forma como el pueblo ruso se va a organizar, ¿no? A través de esos consejos populares. ¿De acuerdo? Bien. Y a través de los soviets es que se ejecutará estos procesos de lucha, ¿no? Tanto la revolución de 1905, que al final fue una revolución que fracasa, ¿no? Porque aquí la gente se levanta, protesta, se inmola, pero al final para que deriven eso, ¿no? En eso. Entonces termina fracasando esto, ¿no? Una vez en San Marcos una pregunta asociada a eso, ¿no? Algo así como, ¿cuál fue el resultado de la revolución de 1905? Fue una revolución, pues, que fracasó, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Rusia ingresa a la guerra y ¿cómo le va? ¿Le va mal? ¿Le va bien? Más o menos. Le va muy mal, ¿no? Rusia termina convirtiéndose en blanco militar de ¿quiénes? ¿Blanco militar de quiénes? De los alemanes. ¿De acuerdo? Blanco militar de los alemanes. Y todo eso volverá a agudizar las contradicciones dentro de Rusia. Dentro de Rusia se agudizan las contradicciones, se agudiza la situación del pueblo, y es ahí en donde se encamina para que estalle la revolución de 1917. ¿De acuerdo? Ojo, aquí hay más antecedentes que podríamos mencionar, ¿no? Pero estos son los principales. Otro antecedente que es muy importante y que se da un poco antes incluso de que se da a fines del siglo XIX, antes de ingresar al siglo XX, es producto de la organización y politización del pueblo. En Rusia surge un partido. Bueno, surgen muchos partidos, varios. Uno de esos partidos era el Partido Obrero Social Demócrata Ruso. ¿De acuerdo? Y ese partido es importante, ¿por qué? Porque con el tiempo de este partido van a surgir dos tendencias. ¿Qué tendencia? Los mencheviques y los bolcheviques. ¿De acuerdo? Surgirán los mencheviques y los bolcheviques. No te olvides, ¿ah? Esos dos grupos son importantes. Ese partido surge, si no más recuerdo, en 1898. Ya, o sea, fines del siglo XIX, ¿no? Pero no es el único partido, ¿no? Surge el Partido Liberal KDT, surge el Partido Democrático, entre otros. ¿Ya? Muy bien. Ahora entramos rápidamente, punto 2, ya a la revolución, ¿no? Ponemos aquí el proceso histórico de la revolución. Ya, igual, ideas puntuales nada más.
Ya, a ver, proceso histórico. Estallido de la revolución. 1917. La revolución del 17 tiene dos fases. ¿Cuáles son las dos fases? La fase menchevique y la fase bolchevique. O también conocida la menchevique con qué nombre? La revolución de febrero. Y la bolchevique, octubre. ¿Ya? Entonces pones aquí, 1, la revolución de febrero. La revolución de febrero. ¿De acuerdo? Bien. ¿Quién dirige esta revolución? La dirigen los mencheviques. Ahora, ¿quiénes son los mencheviques? ¿Quiénes son los mencheviques? Los mencheviques, chicos, es, por decirlo así, la pequeña burguesía. ¿De acuerdo? Los mencheviques vienen a ser la pequeña burguesía. Que por su condición pequeño burguesa, ¿qué posición van a tomar sobre este proceso? Por su condición pequeño burguesa, ¿qué posición van a tomar en este proceso? Una posición un tanto reformista. ¿De acuerdo? Pequeña burguesía reformista. O sea, ellos en el fondo no querían una revolución y todas las implicancias que tiene una revolución. Tú sabes que una revolución es un proceso de transformaciones radicales, ¿no? Una revolución es destruir algo que no sirve para construir algo totalmente nuevo y diferente, y obviamente tiene que ser mejor. Y muchas veces ese proceso de destrucción que implica una revolución implica que tú renuncies ¿a qué? A los pocos privilegios que puedas tener, a los pocos beneficios que puedas tener en una sociedad. ¿Por qué? Porque eres consciente de que independientemente de que renuncies a ello, lo que vas a ganar es más, mucho más. Es algo mayor. ¿Me entienden? Por eso, por lo general, los procesos revolucionarios, bajo esta naturaleza, en el contexto capitalista, lo dirige el obrero, pues, ¿no? O sea, la teoría marxista, ¿qué sostiene? La teoría marxista sostiene que la verdadera revolución en el contexto capitalista vendrá de la mano de la clase obrera. ¿Por qué la verdadera revolución vendrá de la mano de la clase obrera? Dice la teoría marxista. Porque el obrero, bajo el sistema capitalista, no es propietario de los medios de producción, o sea, él no es propietario de los recursos. Él lo único que posee es su propiedad, su mano de obra. ¿No? Es lo único que tiene. Y es más, al final ni siquiera le pertenece a la mano de obra que él tiene, porque esa mano de obra, ¿qué hace él? La tiene que vender ¿a quién? Al capitalista. ¿A cambio de qué? De un salario. O sea, lo único que tiene el obrero, que es su fuerza de trabajo, al final termina vendiéndosela al burgués. O sea, en otras palabras, la clase obrera, bajo el sistema capitalista, no es propietaria de nada. Y al no ser propietaria de nada, a ellos no les va a temblar la mano en un proceso revolucionario. ¿Por qué? Porque no tienen nada que perder. Por eso ellos están dispuestos en la revolución incluso a inmolarse en ella, a sacrificarse por ella, a morir por ella. En cambio, la pequeña burguesía o la mediana burguesía, si bien es cierto, pueden solidarizarse con la causa obrera, con la situación del campesino, pero al final, cuando la revolución requiera esos sacrificios, la pequeña burguesía no va a estar dispuesta a darla. ¿Por qué? Porque él en su condición pequeño burguesa tiene su pequeña propiedad que proteger, sus pequeños recursos que proteger. ¿Me entienden? Entonces, por eso, estos sectores, los pequeños burgueses, no son los más idóneos para conducir una lucha revolucionaria en el contexto capitalista. Por eso ellos, ¿qué posición por lo general van a asumir? ¿Qué posición por lo general van a asumir? Una posición reformista. O sea, de no cambios radicales. ¿Me entienden? Eso es lo que sostiene la teoría marxista, pues. Por eso la teoría marxista dice que esta es la clase de vanguardia revolucionaria. Esta
Esta es la clase llamada a conducir la revolución. ¿De acuerdo? Y en cierta medida no se equivocó ese planteamiento, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando los mencheviques toman el poder, mencheviques son pequeña burguesía reformista, una vez estando en el poder, solo hacen reformas que no terminan contentando a quién. Que no terminan contentando a quién. Al pueblo. Pues. ¿De acuerdo? Entonces, eso hay que tener en cuenta. La dirigen los mencheviques, pequeña burguesía reformista. ¿Quién era el líder de esta fase? ¿El líder? Correcto. El líder se llama Alexander. Se llama Alexander Kerensky. Ya, el líder se llama Alexander Kerensky. No te olvides. ¿Cuál es el logro más importante que consigue la revolución menchevique? ¿Cuál es el logro más importante? La destitución de quién? Del zar. El zar es destituido. Destitución del zar. Destitución del zar. O sea, el zarismo llega a su fin. ¿De acuerdo? Destitución del zar Nicolás II. Eso es, digamos, lo más importante, el logro más importante. Por otro lado, no hacen las medidas que el pueblo pedía. Por ejemplo, ¿qué pedía el pueblo ruso a gritos? ¿Qué pedía el pueblo ruso a gritos? Retiro de la guerra. No, Rusia estaba en la guerra y a Rusia le estaba yendo de manera pésima. Y esas derrotas profundizaban la crisis rusa. Por lo tanto, el pueblo pedía a gritos retirarnos de la guerra. Pregunta, ¿los mencheviques retiraron a Rusia de la guerra? No, reafirmaron el continuismo de Rusia en la guerra. ¿Me entienden? Y en ese contexto, reaparece la figura del líder bolchevique. ¿Quién es el líder bolchevique? Lenin. ¿De acuerdo? Y Lenin plantea lo que se conoce como sus famosas tesis de abril. ¿De acuerdo? Ponemos aquí Lenin plantea las tesis de abril. ¿De acuerdo? Y en esas tesis de abril, ¿qué plantea Lenin? Correcto, que todo el poder se le debe de dar verdaderamente ¿a quién? Al pueblo ruso, que está organizado en consejos populares llamados, ya te lo dije, ¿cómo se llaman los consejos populares? Soviets. ¿Qué dice Lenin? Todo el poder a los soviets. ¿Qué más dice Lenin? Paz, pan y trabajo para el pueblo. Paz, ¿qué quiere decir eso? Retiro de la guerra. Pues. ¿De acuerdo? Retiro de la guerra. Entonces, en las tesis de abril, Lenin plantea eso, ¿no? Todo el poder para el pueblo. Todo el poder para los soviets. ¿Qué más? Paz, pan y trabajo para el pueblo. ¿De acuerdo? Y es ahí en donde se están dando las condiciones para que estalle la siguiente revolución. ¿Qué revolución? La revolución de octubre. ¿De acuerdo? Entonces pones aquí, punto 2. Revolución de octubre. ¿Ya? La revolución de octubre. Bien. ¿Quién dirige esta revolución? Esta revolución la dirigen los bolcheviques.
bolcheviques. ¿Correcto? Bien, ahora, ¿quiénes son los bolcheviques? ¿Quiénes son los bolcheviques? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? El pueblo ruso. ¿Integrado por quién? Básicamente obreros. Pero ojo, aquí hay un pequeño detalle que hay que tener en cuenta. ¿Qué sostiene la teoría marxista de Carlos Marx como tal? Que la revolución la tiene que dirigir ¿quién? La clase obrera. ¿De acuerdo? ¿Qué sostiene la propuesta marxista adaptada a la realidad rusa? Porque, ojo, la teoría marxista sostiene no solo que la revolución la va a dirigir la clase obrera, sino también la teoría marxista sostiene la idea de que la revolución se va a dar necesariamente en un país con alto desarrollo del capitalismo industrial. O sea, según el marxismo, esas son algunas condiciones que van a generar el desarrollo de una revolución, el estallido de una revolución. País con alto desarrollo capitalista industrializado, país con una gruesa clase obrera y consciente. Pero Rusia no reúne ninguna de esas dos condiciones. Rusia no es un país industrializado, todavía feudal incluso, y no es un país con una gruesa clase obrera. Por eso, ¿qué sostiene el marxismo adaptado a la realidad rusa? Que en Rusia el obrero, al ser un sector social incipiente, no numeroso, o sea, no va a tener la fuerza suficiente para una revolución. Por lo tanto, el obrero tiene que buscar un aliado. ¿Quién es ese aliado? ¿Quién debe de ser ese aliado en su lucha? ¿Quién? El aliado clave del obrero tiene que ser el campesino. Por lo tanto, obrero y campesino son los protagonistas de la revolución que se va a dar en ese país. Esta alianza estratégica es la que logrará transformar a Rusia. Y de ahí que viene pues este famoso símbolo, ¿no? ¿Qué símbolo? No, la hoz y el martillo, ¿no? ¿Ya? ¿Qué es la hoz y el martillo? Ah, profe, eso es terrorismo. Profe, eso es Sendero Luminoso. Profe, eso es Aymar Guzmán. Eso es Pedro Castillo, profesor, Pedro Castillo. Eso es ignorancia total, pues, ¿no? Eso no es ni Pedro Castillo, ni Sendero Luminoso. Eso es ignorancia total. ¿Ya? Así que cuando tú como corderito repites lo que dicen los medios de comunicación, estás siendo pues una persona sin ningún tipo de criterio ni razonamiento elemental básico. Porque repites algo sin siquiera haber investigado. ¿No? ¿Qué representa esto? Lo que ya te vengo diciendo. La unión del obrero con su martillito y el campesino con su voz para luchar contra todo lo que te he ido explicando. Ahora, que con el tiempo hayan agrupaciones y movimientos que han agarrado esto como símbolo es otro tema. Pero la génesis de ese símbolo no es eso, pues, ¿no? Ya, así que hay que investigar un poquito más para saber esos pequeños detalles, ¿no? ¿Ya? Bien. Justamente eso es lo que sostiene, ¿no? la propuesta marxista adaptada a la realidad de los rusos, ¿no? La realidad rusa. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ¿quiénes son los bolcheviques? ¿Quiénes son? Los obreros y campesinos. Los obreros y campesinos. ¿Ya? No te olvides. Muy bien. ¿Y ellos qué posición tienen sobre esto? ¿Reformista? Correcto. Ellos asumen la posición revolucionaria, ¿no? O sea, ellos sí están convencidos de que si la revolución requiere sacrificios, pues hay que darlos, ¿no? Porque la revolución, en tanto triunfe, en tanto tenga éxito, vamos a ganar mucho, ¿no? ¿Me entiende? ¿Ya? Ya, muy bien. Entonces, ahí tenemos eso. ¿Quién es el líder de esta revolución?
Correcto. El líder es Vladimir Ilich Ulyanov, más conocido como Lenin. Vladimir Ilich, el camarada Lenin. Ya, muy bien, chicos. Y de la mano de él se da esta revolución, pues. ¿Quiénes son destituidos? ¿El zar? ¿Cómo que el zar? ¿El zar ya fue destituido hace rato ya? Los mencheviques. ¿De acuerdo? Toman el poder y empiezan a ejecutar verdaderas medidas revolucionarias. Hacen una profunda reforma agraria, por ejemplo, lo que el pueblo campesino pedía. Y una de las exigencias inmediatas que el pueblo pedía, retiro de la guerra. ¿De acuerdo? O sea, ellos sí deciden que Rusia se aparte de la guerra. ¿Qué hace un país obrero campesino en una guerra imperialista? No tiene sentido. Vámonos de la guerra. ¿De acuerdo? Bien. Se ejecutan medidas revolucionarias. Se ejecutan medidas revolucionarias. ¿De acuerdo? Por ejemplo, destitución de los mencheviques. ¿Qué más? Reforma agraria. Agraria. ¿Y qué más? Retiro de la guerra. Ojo, aquí un detalle. Retiro de la Gran Guerra, ¿no? De la Gran Guerra me refiero. ¿Ya? Pero aquí hay un detalle. ¿Quién va a sacar provecho de ese retiro de Rusia de la Gran Guerra? Piensa. ¿Quién va a sacar provecho de ese retiro de Rusia de la Gran Guerra? Alemania. ¿No? Porque Alemania derrotó a Rusia en la guerra. Entonces, si Rusia se va a retirar de la guerra, tiene que negociar ¿con quién? Con los alemanes, pues, ¿no? Y los alemanes van a sacar provecho. Porque a Alemania, a su vez, también le convenía que Rusia se aparte de la guerra. Ya te voy a explicar por qué. Y ese provecho que sacan los alemanes se va a traducir en un tratado. ¿Cómo se llama el tratado que firman los rusos para retirarse de la guerra? El tratado Brest-Litovsk. Ya, retiro de la guerra. A través del tratado Brest-Litovsk. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Se entiende la idea? Facilito, ¿no? Y así, chicos, se ejecutan muchas medidas, etcétera, etcétera. ¿Ya? Ahora, aquí hay un detalle. Profe, ¿ya acabó la revolución? No. Obviamente, ¿quiénes van a rechazar todo esto? Los mencheviques. ¿Quiénes más? Los simpatizantes del zarismo, la nobleza, el clero ortodoxo y también las potencias extranjeras. Las potencias extranjeras están viendo esto como una amenaza. El socialismo es el cuco ¿de quién? ¿De quién? Del capitalismo, pues, ¿no? Entonces las potencias extranjeras capitalistas están viendo eso como una amenaza, así que se van a oponer a ello. Todos estos sectores se unen y se forma un bando. ¿Cómo se va a llamar este bando? Los contrarrevolucionarios. O sea, los que están en contra de la revolución. Y estos contrarrevolucionarios le declaran la guerra ¿a quién? A la revolución. Es más, crean su ejército. ¿Cómo se va a llamar su ejército? El ejército blanco. ¿Qué hacen los bolcheviques? Crean su ejército. El ejército rojo. Y de esa manera, ¿qué se desata dentro de Rusia? Una guerra civil. ¿De acuerdo? Se desata dentro de Rusia una guerra civil. Estalla guerra civil.
¿De acuerdo? Estalla guerra civil. ¿Quiénes se van a pelear? Se van a pelear los revolucionarios. Los revolucionarios. ¿Versus quién? Versus los contrarrevolucionarios. Los revolucionarios, a través de su ejército, ¿cómo se llama? El Ejército Rojo. Los revolucionarios, a través del Ejército Rojo. ¿Y los contra? A través del ejército blanco. ¿Ya? Ejército rojo, ejército blanco. ¿Cómo? Dime. ¿Ya? Vuelvo a repetir. ¿Qué estoy diciendo? Tienes que estar atento. ¿Quiénes son los que integran el ejército rojo? Los bolcheviques, los soviets. Son los revolucionarios. Están defendiendo la revolución. ¿Quiénes son los contrarrevolucionarios o el ejército blanco? Mencheviques, nobles, clero ortodoxo, potencias extranjeras respaldando o también rechazando la revolución porque la revolución es peligrosa para sus intereses. ¿De acuerdo? Bien. ¿Esa guerra civil va de cuándo a cuándo? Muy bien. Estalla a fines del 17, inicios del 18 y se va hasta el 22, o sea, dura 4 años. ¿De acuerdo? Finalmente, ¿quién se impone? Ponemos aquí, ¿ya? Ponemos aquí. ¿De cuándo a cuándo va esta guerra? 1918 a 1922. Ahí está. 4 años de guerra civil. Imagínate, Rusia se desangraba internamente. Se desangraba. Finalmente, el ejército rojo se impone. El ejército blanco es derrotado. Un detalle, ¿quién lideraba el ejército rojo? Correcto. El líder del ejército rojo, el líder, es un personaje llamado León Trotsky. Otro líder bolchevique, ¿no? Así como Lenin. ¿Ya? No te olvides. Termina la guerra civil. Escúchame, termina la guerra civil. ¿Cómo se encontrará Rusia? En crisis, pues, ¿no? Se encuentra en una situación precaria, dramática. Y es aquí donde Lenin tiene que tomar medidas estratégicas. ¿Cuáles son algunas de esas medidas estratégicas? ¿Cuáles son? Por ejemplo, es aquí donde nace la Unión Soviética. Es aquí donde se crea el Partido Comunista Soviético. Es aquí donde una de las medidas importantísimas y estratégicas y claves se promueve la NEP. ¿De acuerdo? La NEP. NEP. ¿Qué es la NEP? La nueva política económica. Lo que pasa es que la situación de Rusia era tan precaria que Lenin dice, tenemos que reestructurar la economía para salir del hoyo en el que nos encontramos. Y vamos a tener que recurrir necesariamente ¿a qué? Correcto, vamos a tener que recurrir necesariamente a elementos del capitalismo. Por ejemplo, dentro de Rusia, con el desarrollo de la revolución, así como se hizo la reforma agraria, así como se hizo el retiro de la guerra, otras medidas que se van a implementar serán las políticas de nacionalizaciones. ¿Qué hizo el Estado ruso? Expropió, lo quitó y nacionalizó empresas que estaban en manos de capitales extranjeros para que pasen a manos del Estado. Y esos capitales extranjeros fueron expulsados. O sea, como una forma de rechazo al capitalismo. Sin embargo, en algunos rubros estratégicos de la economía, algunas empresas extranjeras no fueron ni expropiadas ni nacionalizadas. Se les permitió que sigan operando en Rusia. ¿Por qué? Porque Lenin entiende que Rusia, al ser un país en crisis, sin capitales, sin recursos, es necesario recurrir
al capital extranjero. Es necesario que esos capitalistas permanezcan en Rusia porque de una u otra manera, ¿qué le están dando a la economía rusa? Dinamismo. De nada nos va a servir expulsarlos a todos, quedarnos sin nada y cómo nos recuperamos. Entonces, necesariamente para nuestra recuperación hay que recurrir ¿a quién? A esos elementos capitalistas. Pero no porque estemos renunciando al proyecto socialista, no porque nos estemos convirtiendo en capitalistas, sino porque es necesario, pues no hay otra opción. ¿Me entienden? Pero, ojo, una vez que nos recuperamos, ahí sí tomaremos decisiones drásticas, ¿no? Y dejaremos de depender del capital extranjero. Pero por ahora es necesario. Por eso la idea de la ANEP se resume en una famosa idea, ¿no? Dar un paso hacia atrás. ¿Para qué? Para luego dar dos hacia adelante. O sea, recurrir al capitalismo es una suerte de retroceso. Pero es un retroceso necesario ¿para qué? Para luego dar un salto. Un paso atrás, luego dos adelante. ¿Me entienden la idea? ¿Ya? Entonces, ponemos aquí, se implementa la ANEP, se crea la Unión Soviética, nace el Partido Comunista. Se implementa la ANEP, ya te expliqué qué es. Surge la URSS. ¿Qué es la URSS? Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Surge la URSS y el PQS. ¿Qué es el PQS? Partido Comunista de la Unión Soviética. ¿De acuerdo? Bien. Muere Lenin, el líder de todo esto. Y luego de un arduo debate ¿entre quiénes? Entre Stalin y Trotsky, Stalin asume la dirección de la Unión Soviética. ¿De acuerdo? Muere Lenin. Trotsky y Stalin debaten. ¿Ya? Stalin asume el liderazgo. Stalin asume el liderazgo. Y él continuará con la política ¿de quién? De Lenin. ¿Qué crea él? ¿Qué promueve él? El Gosplan. ¿De acuerdo? Asume el liderazgo, coma. Continúa con las medidas de Lenin. Y sumado a ello, crea el Gosplan. Crea el Gosplan. ¿Qué es el Gosplan? ¿Cómo? ¿Qué es el Gosplan? El Gosplan, correcto, es un organismo. Está bien lo que dice su compañerito. Está bien. Pero te lo traduzco. ¿Qué es el Gosplan? El Gosplan es una organización del Estado soviético que se va a encargar de planificar la economía. No, ya Lenin ha dado directrices de cómo hacer, ahora hay que hacerlo, pues. ¿Me entienden? Y el Gosplan básicamente, uno de lo más importante que podemos resaltar de esta institución estatal de planificación económica es el diseño y la ejecución de los planes quinquenales. ¿De acuerdo? Se impulsan los planes quinquenales. Se impulsan los planes quinquenales. ¿De acuerdo? Se impulsan los planes quinquenales. ¿Y qué son los planes quinquenales? Son planes de desarrollo económico de 5 años
en donde los soviéticos se han trazado ciertos objetivos que tienen que ser alcanzados en un lapso de 5 años. ¿De acuerdo? El primer plan quinquenal apuntará a la tecnificación de la agricultura, ganadería, o sea, sentar las bases de una economía que garantice las subsistencias básicas de la gente, ¿no? Alimento, principal, porque el proyecto socialista tiene que apuntar a eso, ¿no? Proyecto socialista, su naturaleza es esa, ser un sistema para el pueblo. No por el pueblo, sino para el pueblo. ¿Me entiendes? Sobre todo eso. Y que la gente pues cubra sus necesidades básicas como lo prioritario. Entonces el primer plan quinquenal apuntará a eso, ¿no? Al desarrollo de la tecnificación de la agricultura, ganadería, profundizar la reforma agraria. No solo, ya se le había quitado tierras a los boyardos, ahora quitarle tierras a los kulaks, ¿no? Que eran una suerte de propietarios medios, campesinos ricos que habían logrado obtener tierras. Entonces, la desculaquización de la tierra, algunos van a llamar a eso. El segundo plan quinquenal va a apuntar a la industria ligera, el tercer plan quinquenal a la industria pesada, y de esa manera, para los años 30, la Unión Soviética es una potencia mundial. Claro, con muchas limitaciones también, ¿no? Ya, muy bien, terminamos aquí ese punto. Rápido. Gran Guerra. Tenemos un poco más de media hora, así que atentos. Primera Guerra. Ya, Primera Guerra Mundial. ¿De cuándo a cuándo? La Primera Guerra Mundial va de 1914 a 1918-19, ¿ya? Voy a poner hasta el 19, ¿ya? Ojo, ambos años son válidos, ¿ah? De 1914 a 1918 es válido y de 1914 a 1919 también es válido. ¿No? Ambos años son válidos. Ya, no te olvides de eso. Bien. ¿Qué fue la Primera Guerra Mundial? Fácil, una guerra imperialista. No, una guerra entre potencias por el reparto del mundo. Una guerra entre potencias por el control de qué? Una guerra entre potencias por el reparto del mundo. Una guerra entre potencias por el control de qué? Por el control de colonias, por el control de zonas de influencia. Ahora, esto también ya lo hemos mencionado muchas veces. Porque a las potencias imperialistas les interesa controlar colonias, recursos naturales, materias primas. Principalmente, ¿eh? También otros elementos, ¿no? Mano de obra barata, nuevos mercados. Entonces las potencias se van a expandir. ¿De acuerdo? Esa es la principal razón de por qué estalla la Primera Guerra Mundial. La principal, no la única. Otra razón que genera el estallido de la Primera Guerra Mundial: las alianzas que van a formar las potencias en este afán de dominar el mundo. Y producto de ello van a surgir dos bandos, ¿no? ¿Cuáles son los bandos que se pelean? Muy bien. Pones aquí esos dos bandos que se van a formar, ¿no? Esos dos bandos. ¿Qué bandos? La triple alianza y la triple entente. La triple alianza y la triple entente. Ayúdame.
¿Quiénes integran la alianza? La alianza la integran Alemania. ¿Qué más? El Imperio Austrohúngaro, Austria, Hungría. ¿Y qué más? Italia. Muy bien. La Entente, ¿quién integra? Inglaterra. ¿Qué más? Francia. ¿Y qué más? Rusia. La URSS no. Rusia. La URSS todavía surge luego. Ya, muy bien. Triple alianza, Alemania, Austria-Hungría, Italia. Triple entente, Inglaterra, Francia, Rusia. ¡Ojo! Con el desarrollo de la guerra, en el transcurso de la misma, van a suceder algunos detalles en este aspecto. Por ejemplo, se incorporan nuevas potencias. Por ejemplo, a la Triple Alianza, ¿quién se incorporará? ¿Estados Unidos? ¿Estás hablando? ¿A la Triple Alianza, Rusia? Oye, concéntrate. ¿Alemania? ¿Inglaterra? ¿Qué estás hablando? ¿Quién se va a integrar a la Triple Alianza? Por ejemplo, el Imperio Turco Otomano. Pero un detalle, Italia rompe vínculos con la alianza. Correcto, Italia romperá vínculos con la alianza y se pasará al entente. No te olvides. Al entente, ¿quién se integrará aparte de Italia? Estados Unidos. Japón. ¿De acuerdo? Obviamente no son las únicas. Hay más potencias que van a estar involucradas directamente en la guerra. Ya, no te olvides de eso. Bien. Ahora, estamos entendiendo que estas son guerras imperialistas, ¿cierto? En donde las potencias se pelean por el control del mundo, colonias, ¿correcto? Muy bien. Sí, en ese sentido, pregunta, en ese sentido, en ese aspecto, en esa misma línea, ¿quién fue la potencia más interesada en desatar esta guerra? La más interesada fue Alemania. ¿Por qué? Porque ella, cuando se dio el reparto del mundo en el siglo anterior, es decir, en el siglo XIX, ella no logra obtener colonias. O bueno, sí obtiene colonias, pero una que otra. Ya que la mayoría de colonias se concentraba en manos ¿de quién? De ingleses y franceses. Inglaterra era la mayor potencia colonial. Logró alcanzar ese estatus de la mano de la reina Victoria, la era victoriana. Francia, segunda mayor potencia colonizadora, alcanza ese estatus de la mano de Luis Bonaparte, el segundo imperio napoleónico. Alemania, cuando aparece como potencia luego de su unificación y en consecuencia de su industrialización, ella llega un poco tarde y el mundo había sido repartido entre las potencias que te acabo de mencionar. Alemania intentará, mediante acuerdos políticos, mediante la vía diplomática, obtener colonias. No obtiene casi nada. Entonces, es ahí donde Alemania se da cuenta que la vía más fácil para obtener colonias, ¿cuál es? La guerra. Pues. Y se empezó a armar. Las otras potencias, al ver que Alemania se arma, también se arman. De esa manera, toda Europa se arma. ¿Cómo se le va a llamar eso? La paz armada. Alemania llega a un punto en donde ya está preparada para la guerra. ¿De acuerdo? Y es en ese sentido que para iniciar la guerra va a apelar a un pretexto. Pregunta, ¿cuál es el pretexto que desató la guerra? ¿Cuál es la excusa que genera el estallido de la guerra? La muerte de un príncipe, el príncipe de Austria-Hungría. ¿Ya? Ese es el pretexto. Entonces pones ahí pretexto. Pones aquí pretexto. ¿Cuál es el pretexto? El asesinato ¿de quién? Del archiduque Francisco Fernando. Francisco Fernando. ¿Dónde lo asesinan? En Sarajevo.
Asesinato del archiduque Francisco Fernando. Ojo, no te olvides, él es heredero ¿a dónde? Al Imperio Austrohúngaro. Asesinato del archiduque Francisco Fernando en Sarajevo. ¿Quiénes lo asesinan? La mano negra. Asesinato del archiduque Francisco Fernando en Sarajevo por la mano negra. ¿Ya? La mano negra lo asesina. No te olvides. ¿Quién es el asesino o quién fue? Gavrilo Princip, un integrante de esa agrupación. ¿Ya? No te olvides. Bien. Y entonces, a partir de ese hecho, a partir de ese incidente, Alemania saca provecho y vamos a ver cómo Alemania desata la guerra. Porque ya te dije, Alemania es la más interesada en desatar la guerra porque ella necesita desesperadamente, ¿qué cosa? Colonias, zonas de influencia. ¿Cuándo sale la guerra? El 14, ¿cierto? Es más, Alemania ya tenía, incluso con años de anticipación, un plan de guerra. ¿Cómo se llama ese plan de guerra que tenían los alemanes? Ya lo había preparado con varios años de anticipación. ¿Cómo se llamaba? Se llamaba el plan Schlieffen. ¿Ya? Muy bien. Entonces ponemos aquí. Alemania pone en práctica el plan Schlieffen. Ya, muy bien. Ahora, la guerra estalla, se divide en ¿cuántas etapas? 3 etapas. ¿Ya? 3 etapas. Ponemos ahí, ¿cuál es la primera etapa? La primera etapa se llama los movimientos iniciales. La primera etapa se llama los movimientos iniciales. Alemania pone en práctica el plan. ¿Cómo se llama? Schlieffen. Ya, así se llama. El plan Schlieffen. Ahora, ¿qué establece el plan Schlieffen? La apertura de 2 frentes de ataque. Alemania desarrolla la guerra en 2 frentes en simultáneo. Contra Francia, ¿cómo se le va a llamar ese frente? El frente occidental. Y contra Rusia, ¿cómo se le va a llamar ese frente? El frente oriental. ¿De acuerdo? Entonces se aperturan 2 frentes. 2 frentes. El frente occidental. ¿Ya? Frente occidental, en donde Alemania avanza sobre quién? Alemania avanza sobre quién? Sobre Francia. ¿De acuerdo? Avanza sobre Francia. Pero los franceses, que ya habían tenido conflictos en el pasado con los alemanes, tenían resguardada su frontera. Así que para Alemania, cruzar a Francia por la frontera iba a ser complicado. Por eso el plan Schlieffen, ¿qué contempla? Ingresar a Francia, ¿por dónde? Por Bélgica, que es un país que está al costadito, por decirlo así. ¿De acuerdo? Sin embargo, cuando Alemania le pide permiso a Bélgica, oye, Bélgica, ¿puedo utilizar tu territorio como un corredor para ingresar a Francia? Bélgica le dice, Alemania, lo siento, no te puedo ayudar. Porque si yo te ayudo, quiere decir que estoy en tu bando, que estoy de tu lado. Y yo honestamente no estoy ni en tu bando ni en el bando de los otros. Bélgica se había declarado neutral. ¿Qué hace Alemania en consecuencia? Procede a invadirla. ¿De acuerdo? Sin embargo, esa invasión alemana sobre Bélgica tardará un poco, o sea, no será inmediata. Es decir, los belgas aguantan, logran resistir algunas semanas más de lo que habían planeado ¿quiénes? Los alemanes. ¿Y eso le da tiempo a quién? A Francia para trasladar su línea defensiva a la frontera ¿con quién? Con Bélgica. Por eso cuando Alemania, luego de atacar, de invadir Bélgica, ocupar Bélgica y dice vamos a Francia, ataca a Francia, los franceses que ya estaban preparados contienen el ataque y contragolpean.
O sea, Alemania no logra su objetivo de invadir ¿a quién? A Francia. Y ahí se da una de las batallas más importantes de la guerra. ¿Qué batalla? La batalla de Marne. ¿De acuerdo? La batalla de Marne. No te olvides, ¿ah? Bien. Entonces, frente occidental. ¿Invasión a quién? Invasión a Bélgica. Bélgica cae en la famosa batalla de las fronteras. Bélgica cae en la batalla de las fronteras. ¿De acuerdo? Y luego de eso van ¿a dónde? Frente occidental, invasión a Bélgica. Luego, ataque a Francia. Sin embargo, ¿qué hacen los franceses? Contienen el ataque y contragolpean. ¿Ya? Batalla de Marne. Se frena el avance alemán. Se frena el avance alemán. ¿Se entiende la idea? Batalla de Marne, se frena el avance alemán. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Y desde ya, ¿qué empieza a fallar? Sin que se den cuenta. El plan Schlieffen. No está resultando el plan Schlieffen. ¿Qué dice Alemania ahora? ¿Vamos a dónde? Vamos al frente oriental. ¿Quién está en Oriente? ¿Quién está en Oriente? Rusia. Vamos contra Rusia. Y Rusia sí cae fácilmente, ¿no? Recuerda que los rusos, aparte de estar enfrentando esta guerra, estaban también enfrentando internamente ¿qué? La lucha del pueblo contra el régimen zarista, contra la feudalidad. O sea, había guerra interna, pues. Eso impedía que Rusia esté totalmente focalizada ¿en dónde? En la guerra, pues. ¿Ya? Entonces, frente oriental, Rusia es derrotada. Rusia es derrotada. En 2 batallas. ¿Qué batallas? En 2 batallas. ¿Qué batallas? La batalla de Tannenberg. Ese es su único. ¿Cuál es la otra? Lagos masurianos. ¿De acuerdo? Tannenberg y lagos masurianos. Muy bien, chicos. Esos son los principales hechos que se dan en la etapa de los movimientos iniciales, o sea, a inicios de la guerra. El plan Schlieffen contemplaba que la guerra debía de durar lo mucho de 9 a 12 meses, pero la guerra se empieza a prolongar mucho más y justamente se prolonga porque ingresa a una siguiente fase. La etapa 2, ¿cuál? La guerra de posiciones, a la cual también se le llama de otra manera. ¿Cómo también se le llama? También se le conoce como la guerra de trincheras. O también se le llama la guerra del desgaste. La guerra del desgaste. ¿Ya? Sucede que uno de los mecanismos de defensa, uno de los mecanismos de defensa más eficaces que se van a emplear en la guerra, uno de los mecanismos de defensa más eficaces que se van a emplear en la guerra son las trincheras. ¿Qué son las trincheras? Piensa. Ya, atento.
Ya, ¿en qué estábamos? Ya, te estaba explicando, ¿no? Te estaba explicando la segunda parte de la guerra. La segunda parte de la guerra, que es la guerra de posiciones, trincheras o desgaste. Justamente, Alemania tenía planeado, o tenía más o menos la idea de que la guerra tenía que durar a lo mucho un año. Pero la guerra se empieza a prolongar más allá de ese año, ¿no? ¿Y por qué se empieza a prolongar más allá de ese tiempo? Uno de los hechos que va a hacer que la guerra ¿no? se distienda más es las trincheras, ¿no? Las trincheras hacen que la guerra se haga lenta, que las tropas, tanto del bando A como del bando B, no puedan avanzar, no puedan atacar, porque las trincheras impedían ese avance, ¿no? Las trincheras son mecanismos de defensa eficaces, porque tú te metes en una trinchera, que es más o menos una zanja de 2 metros de profundidad por 2, 3 metros de ancho, y desde ahí puedes hacer una feroz resistencia del avance enemigo. Pero también las trincheras tienen desventaja, ¿no? ¿Qué desventaja? Claro, que una vez que estás ahí ya es un poco complicado salir, la llegada de provisiones, de alimentos, de medicinas, de municiones es un poco complicado, ¿me entienden? Por eso uno de los problemas que empieza a afectar a los soldados dentro de las trincheras, ¿qué es? La falta de alimento, la falta de medicinas, que no llegaban médicos a atender a los heridos. Entonces los heridos terminaban desangrándose o durante días la herida de bala o alguna herida de guerra se infectaba y eso generaba pues la proliferación de enfermedades, ¿no? De ratas, de moscas, que también eran vectores que transmitían todo eso, ¿no? Entonces la trinchera se termina convirtiendo en un espacio de desgaste brutal de ambos frentes, tanto del frente occidental como del frente oriental, y de ambos bandos, tanto de la alianza como del entente. Por eso esta fase, repito, ¿cómo se le llama? La guerra del desgaste. ¿De acuerdo? También recordarles que justamente para tratar de combatir las trincheras van a surgir innovaciones militares, como por ejemplo los gases tóxicos, ¿no? El gas lacrimógeno o el más letal, que era el gas mostaza. Y también van a surgir, por ejemplo, para combatir los gases, las máscaras antigas. ¿Entienden? Entonces, justamente, ¿cuál es considerada la primera batalla en donde se emplean gases tóxicos en la Primera Guerra Mundial? La primera, la batalla de Ypres. ¿De acuerdo? Esa es considerada la batalla en donde por primera vez se hace uso de eso, ¿no? La batalla de Ypres. Ya, no te olvides. Muy bien. Ya, entonces, guerra de posiciones, trincheras de desgaste. ¿Ya? Igual, ponemos aquí frentes. Frente occidental. ¿Ya? Frente occidental. En el frente occidental se apertura una enorme trinchera que va desde el Mar del Norte hasta Suiza, o sea, cruza prácticamente toda Europa central. Y eso se termina convirtiendo pues en un cementerio literalmente, ¿no? Sin embargo, a pesar de ello, ¿quién trata de cruzar la trinchera? ¿Quién trata de organizar ataques contundentes sobre esas trincheras? Alemania. Y es aquí donde se da una de las batallas más sangrientas de toda la guerra, la batalla de Verdún, en donde Alemania se va con todo para cruzar la trinchera francesa, Francia contiene y contragolpea. La batalla de Verdún terminó siendo un fracaso ¿para quién? Para Alemania. ¿De acuerdo? Los aliados contragolpean. Se da otra de las batallas más importantes de la guerra, la batalla de Somme. Esas dos batallas son consideradas las más sangrientas de toda la guerra. ¿Ya? No te olvides. Entonces, frente occidental, batalla de Verdún y Somme. Batalla de Verdún y Somme. Ponemos potencias se desgastan. Potencias se desgastan. No te olvides. Inglaterra interviene en la guerra. Alemania no pensaba que Inglaterra intervendría en la guerra. ¿Qué hace Inglaterra? Interviene.
Pero Inglaterra le declara una guerra estratégica a Alemania que no consistirá en ataques directos, sino va a consistir en ¿qué? En bloquear puertos y costas. ¿Cuál es el objetivo? Ahorcar económicamente a Alemania, asfixiarla económicamente. Eso viene a ser el frente marítimo. O sea, se abre aquí el frente marítimo. ¿Qué hace Inglaterra? Bloqueo marítimo. Con sus barcos. Inglaterra lanza el bloqueo. ¿El bloqueo? ¿Qué bloqueo? Marítimo. ¿De acuerdo? Inglaterra lanza el bloqueo marítimo. ¿Alemania cómo responde? Con sus submarinos. Alemania responde con submarinos. Otra innovación militar. Y ojo, los submarinos alemanes empiezan, algunos llaman a esto la guerra submarina sin restricciones. ¿Qué hace Alemania? Empieza a atacar a todo barco que se cruce en su camino, así sean barcos de países que nada tienen que ver con la guerra. Y es aquí en donde se da el hundimiento de el famoso Lusitania. ¿Qué era Lusitania? Un transatlántico anglo-norteamericano. Anglo-norteamericano. Hasta este punto, Estados Unidos nada tiene que ver en la guerra, pero los submarinos alemanes indirectamente la han atacado. Producto del ataque al Lusitania, mueren varios pasajeros de nacionalidad estadounidense. Y eso será la excusa perfecta que emplea ¿quién? Estados Unidos para entrar a la guerra. ¿Ya? Entonces, alemanes responden con submarinos. Ponemos aquí, se da el hundimiento ¿de qué? Del Lusitania. ¿Ya? El hundimiento del Lusitania. No te olvides, ¿ah? Muy bien. También se da uno de los enfrentamientos más importantes en el mar. El combate de Jutlandia. ¿Ya, chicos? ¿Qué más se da? Todo esto sigue siendo el frente occidental. Todo esto sigue siendo el frente occidental. Italia rompe vínculos con la alianza y se pasa ¿a dónde? Italia se incorpora a la Entente. No te olvides. ¿Qué pasa en el frente oriental? Frente oriental. Rusia se retira de la guerra. ¿A raíz de qué? 1917. ¿Qué triunfa? 1917. Revolución bolchevique en Rusia. Bolchevique en Rusia. Eso trae como consecuencia que Rusia se retire de la guerra. Retiro de la guerra. Y eso se va a materializar en un tratado que tú ya sabes. ¿Cómo se llama ese tratado? El tratado Brest-Litovsk. Esto beneficia a Alemania por dos cosas, por dos motivos. ¿Cuáles son los dos motivos que generan beneficio en Alemania? ¿Cuáles son los dos motivos que generan beneficio en Alemania? Chicos, ¿cuáles son? Primer beneficio, a través de ese tratado, Alemania obtendrá territorios y recursos. ¿De quiénes? ¿De quiénes? De los rusos, pues, ¿no? Un territorio, por ejemplo, que pasa a dominio alemán, será Ucrania. ¿Ya? Porque con ese tratado, Alemania le confisca territorios a los rusos. También Rusia tendrá la obligación de pagarle indemnizaciones económicas. Te dije dos motivos. El primero ya te lo dije. ¿Cuál es el segundo motivo que beneficia a Alemania con el retiro de Rusia de la guerra? Que Alemania cierre el frente oriental y ahora podrá concentrar todo su ataque ¿en dónde? En el frente occidental. Alemania se huele que ¿quién está a punto de intervenir en la guerra? ¿Quién? Estados Unidos. Así que Alemania hace su última jugada. ¿Qué hace? Se contacta con los mexicanos, escúchame esto, se contacta con los mexicanos
y le promete a México ayuda militar, ayuda económica, en tanto México le declare la guerra a Estados Unidos. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque México pues había perdido territorios por manos de los norteamericanos, entonces los alemanes estaban instigando a los mexicanos de que ese era el momento propicio ¿para qué? Para que recuperen esos territorios. Y yo, Alemania, no te preocupes, México, te voy a apoyar. Sin embargo, esa comunicación que estaban teniendo alemanes con mexicanos es interceptado por los estadounidenses. A eso se le conoce como la interceptación de los telegramas Zimmermann. Y ese será el otro motivo, la otra excusa que utiliza ¿quién? Estados Unidos para entrar a la guerra. Y de esa manera entramos a la parte final, a la parte última. ¿Cuál es? Movimientos finales. Movimientos finales. Aquí hay un solo frente. ¿Qué frente? Aquí hay solo un frente. ¿Qué frente? El occidental. El oriental ya no, ¿por qué? Rusia se retiró de la guerra. ¿Ya? Y ya a su vez, en 1917, Estados Unidos ingresa a la guerra. Ingresa a la guerra. No te olvides, ¿cuál es la otra excusa que emplea Estados Unidos? La interceptación de los telegramas Zimmermann. O sea, Estados Unidos va a apelar a dos pretextos. ¿Cuáles? El hundimiento de Lusitania y esos telegramas. ¿De acuerdo? ¿Se entiende? Estados Unidos entra a la guerra. Alemania organiza ataque final. Alemania organiza ataque final. Se va con toda Alemania, sin embargo, será derrotada finalmente. Batalla final de la guerra. Batalla final de la guerra. Segunda batalla de Marne. Será derrotada finalmente en la segunda batalla de Marne. 1918, Alemania se rinde. ¿Cómo se llama la rendición? 1918, Alemania se rinde. ¿Cómo se llama la rendición? Armisticio de Compiègne. Armisticio de Compiègne. Rendición de Alemania. Rendición alemana. Por eso, para algunos, la guerra, ¿cuándo acaba? El 18. 1919, la guerra finaliza oficialmente. Tratado de Versalles. Fin oficial de la guerra. Y eso se materializa en el tratado más importante que hay. ¿Cuál es? Correcto. Tratado de Versalles. ¿Ya? No te olvides. ¿Se entiende? Muy bien. Por eso es válido decir que la guerra acabó ¿cuándo? 1918, por la rendición a través del armisticio de Compiègne. Y también es válido decir que la guerra acaba ¿cuándo? El 19, por la rendición ya oficial. Ya oficial a través de tratados. Digo tratados porque fueron varios. El más importante es el Tratado de Versalles. Aparte del Versalles, ¿qué otros tratados hay? Tratado de Saint-Germain, Tratado de Sèvres, Tratado de Neuville, Tratado de Trianon. Ya, hay varios tratados, ¿ah? Pero este es el principal. Ya tú investigas qué fueron los otros tratados, ¿no? Repito, Saint-Germain, Sèvres, Trianon, Neuville. ¿Ya? Esos tratados ya, que son adicionales, ¿no? Y de esa manera, chicos, termina la guerra. Finaliza la Gran Guerra. Tres consecuencias que solo te menciono. Primera consecuencia. Solo lo menciono, ¿no?
Es obvio, ¿no? Millones de víctimas. Se calculan aproximadamente 20 millones de víctimas. Segunda consecuencia. Segunda consecuencia. Europa en crisis. Al estar Europa en crisis, ese será el escenario propicio para que emerjan nuevas potencias. ¿Potencias como quién? Estados Unidos. A partir de los años 20 viene el crecimiento norteamericano sin precedentes. Un crecimiento nunca antes visto en una potencia. A eso se le va a llamar los dorados años 20 de Estados Unidos. La economía norteamericana se convierte en la principal potencia del mundo. Y por último, te dije 3, hay más consecuencias, te menciono solo 3. Estados Unidos, ¿cuál potencia? No solo económica, sino política, geopolítica, promueve la creación de una organización internacional que se encargará supuestamente de velar por la paz en el mundo. Y de esa manera evitar que estallen conflictos de esta magnitud. ¿Qué se va a crear? La ONU no. La ONU se crea luego de la Segunda Guerra Mundial. Estamos en la primera. ¿Qué se crea luego de la Primera Guerra Mundial? La Sociedad de Naciones o Liga de Naciones. ¿De acuerdo? ¿Se entendió? Muy bien. Hasta aquí avanzamos ya, chicos. Ya saben, estudien, repasen y ahí en casa, gracias por su atención. ¿Ya?